Bienvenidos a un video más, mi nombre es Jacqueline y continuando con este libro de Éxodo, así conocido comúnmente y refiriendo a la salida del pueblo de Israel de Egipto, pues es muy interesante continuar, bueno, comenzar con esto entendido, porque vamos a ver cómo esa salida se da a partir de juicios de las conocidas 10 plagas enviadas a Egipto. Y en esta primera parte titulada Juicio para el mundo y para quien permanece en esclavitud es lo que vamos a ver. Pero antes los invito a ver los videos anteriores de este libro para que eh, también vayan estudiándolos y viendo cada uno de ellos cómo llegamos hasta aquí, hasta el capítulo 7, verso 8 hasta el capítulo 9, verso 7 es esta porción. Y comenzando, pues estos juicios son los que vamos a ver, estos juicios que fueron enviados a Egipto y que en una manera entendemos que eh, estos juicios no se quedaron solo en su tiempo o que es algo del pasado, sino que son juicios que también esperamos para, pues hasta nuestros días, esperamos para el final. Y puede sonar algo apocalíptico o como cosas del fin, pero es cierto ver cómo se narran estos juicios que se esperan y curiosamente también, ¿no?, se mencionan las plagas, ¿no?, como plagas que vendrán en este libro de Apocalipsis, de visiones. Y eh, es importante comprender que estos juicios que fueron enviados a Egipto tenían un propósito, tenían muchos propósitos. Uno de ellos era sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud en la que vivían, porque ellos habían descendido, bajado a Egipto con José, y el Creador le había dicho a Jacob que no temiera que descendiera, que vivieran en Egipto, en, esta, en, en este lugar ajeno a ellos, en territorio extranjero, bueno, ahí ellos se le dijo que serían esclavos por 400 años y finalmente viene esta liberación de la que habla el libro de Éxodo y que tuvo parte estos juicios, estas plagas que se hablan y ver que eh, el creador no solo, o que el creador pudo haberlos sacado de Egipto sin necesidad de estos juicios, de estas plagas, pero que es importante ver lo importante que eran cada uno de estas plagas, de estos juicios, tanto para el pueblo de Israel como para Egipto. Por una parte, Israel para que se fortaleciera su fe, para que vieran el poder del Creador y no fueran sacados de una manera rápida y se les olvidara prontamente. Y de la misma manera, los egipcios, Faraón, pues verían también a través de estos juicios, de estas plagas, el poder del Creador, eh, en contra de sus creencias, porque ellos pues era una nación idólatra, tenían muchos dioses para cada cosa y vamos a ver cómo cada plaga evidenciaba el poder superior del creador al de sus deidades y pues eh, ahí se ve el poder del creador y comenzando en el capítulo 7 versos 8 al 13 es como que la introducción. Aquí se habla de la vara de Aarón que se convirtió en serpiente o en culebra. Y esto no es como tal una plaga, sino que aquí vemos cómo ellos inician su labor, inician eh, para lo que habían sido llamados, para lo que el Creador los llamó que hicieran. Y aquí es donde se presentan a Faraón y sucede todo esto.
Dice, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga serpiente. Aquí se hace mención, interesantemente, de una vara, ¿no? Como que de ese elemento que usarían Aarón para hacer esto. Y em, es importante ver que el poder no salía de la vara, sino del creador, porque muchas veces se cae en idolatrar más o darle más importancia a cosas materiales, como lo era esta vara o como cualquier otra cosa que vemos en la naturaleza, un simple palo o estaca. En realidad el poder provenía del creador y no de la vara. Y esto solo era un medio, ¿no? Para llevar a cabo todo esto. Y después menciona cómo los sabios y los hechiceros también hicieron lo mismo, ¿no? Ellos pudieron hacer lo mismo, Faraón los mandó a llamar para ver si comparar, ¿no? Para ver si ellos también podían y viendo que ellos también podían, pues no le impresionó mucho. Pero lo que sí se menciona es que la vara de Aarón devoró las otras varas. Aquí es donde vemos el poder superior del creador ante los hechiceros de Faraón. Pero aún viendo esto, Faraón se menciona ahí que se endureció, algo muy propio de la condición humana, hasta que podemos tener nosotros mismos, ¿no? Que nos endurecemos, nos enorgullecemos, nuestro orgullo, nuestra soberbia no nos deja ver las cosas como son, y ese es el caso que vemos ahora en Faraón. Pero todo esto que sucedía en Faraón, su endurecimiento, el no reconocer las cosas, el que no los escuchara, todo esto el creador ya lo había dicho que iba a ser así, él ya lo había dicho, y pues Faraón, bueno, de alguna manera lo estaba permitiendo el creador, este endurecimiento para dar continuidad con las siguientes plagas y que finalmente reconociera, ¿no? Pero aquí vemos una figura importante, un faraón, alguien que gobierna, alguien que tiene poder, pues esto no le asombró, ¿no? Y esto, pues no se nos hace raro ver en Faraón que se haya endurecido por quien era, porque era un faraón, se consideraba él mismo un dios. Y aquí se mencionan bueno, aquí se hace mención de los sabios, los hechiceros de Faraón, no se menciona quiénes son, ni cuántos, pero de acuerdo o según la tradición, se dice que estos hechiceros que enfrentaron Moisés y Aarón eh, se atribuyen, bueno, eh, o se mencionan en libros extrabíblicos que no son las Biblias, sino como el Targum, comentarios del Talmud, y esto se le adjudica a Janes y Jambres, ahí se mencionan. Incluso en el Nuevo Testamento, Pablo en una de sus epístolas los menciona, dice en 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres, aquí se mencionan estos nombres que pues se le atribuyen por tradición a estos magos de los que se hablan, dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta como la fue la de aquellos. Y siguiendo, pues esto fue como que un previo aviso, no como tal una plaga, sino que aquí vemos cómo inicia su labor, algo antes de las plagas, y en los siguientes versos, a partir del verso 14 al 25 del capítulo 7, se menciona la primera plaga, que es la del Nilo convertido en sangre, y ahí dice, toma en tu mano la vara que se volvió culebra, aquí vemos el uso de esta misma vara, pero comprendiendo que el poder provenía del Creador y que Moisés, Aarón, esta vara solo eran medios para cumplir su voluntad, para que se efectuara estas plagas, estos juicios. Y vemos uno de los propósitos que tenía, aquí se menciona, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y dice, hasta ahora no has querido oír. En esto conocerás que yo soy Elohim. No solo era para sacar al pueblo de Israel, sino para que se diera a conocer el Creador
de entre las demás deidades. Y bueno, aquí el Nilo se convierte en sangre, pero bueno, así lo dice. Y esto no solo es, esto trajo más consecuencias porque no solo era que el Nilo se convirtiera en sangre y ya, sino que todo eso trajo que los peces se murieran, que los egipcios a causa de la condición del agua no pudieran beber y que tuvieran que cavar pozos. Y finalmente, en esta plaga, esta primer plaga del Nilo, una de las cosas que vemos es la demostración de poder, ¿sí? Del creador frente a los ídolos egipcios y faraón, ¿no? Que se creían misma encarnación de ellos. Y bueno, pues los nativos de Egipto creían que los dioses Osiris, Num, Hapi, Satet y Sotis protegían el Nilo, ¿no? Entonces es como que fue en contra de esas deidades. Y como número dos, también podríamos ver esta plaga como un castigo por la masacre de los niños hebreos que el faraón había ordenado a matar recién nacidos. Y una tercera cosa que vemos en esta plaga es un golpe duro al poder político y económico de Egipto, ver cómo hirió, cómo perjudicó a Egipto y el mismo orgullo de Faraón. Y todo esto porque el Nilo era el centro económico y la principal vía de comunicación de Egipto. Y siguiendo con las plagas, vemos la número 2, conocida como la plaga de las ranas, que tenía el mismo objetivo, dice ahí, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas iban a estar en todas partes, por lo que vemos, y solo se menciona que iba a ser esto para los egipcios, ¿no? Para sobre tu pueblo, los egipcios, y sobre todos tus siervos, ¿no? Incluso a Faraón le iban a llegar estas plagas. Y otra vez se menciona, extiende tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre todo Egipto. Se menciona otra vez el uso de esta vara para dar lugar a estas plagas, pero en sí el poder provenía del Creador. Y dice, más adelante en el verso 7 del capítulo 8, que los hechiceros lograron hacer lo mismo con sus encantamientos, con su poder, y que hicieron más ranas, ¿no? Aquí parece como que, aparte de que ya tenían ranas, ellos lo empeoran aún más, haciendo más ranas, pero para ellos era como que lo pudimos hacer también, pero no pudimos quitarlas, y es por eso que Faraón manda a llamarlos y les dice, orad a Elohim para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios. Aquí parece pues Faraón de dejarlos ir, pero Moisés le pregunta la fecha, le dice, dígnate indicarme cuándo, ¿no? Tal vez por su orgullo, por su soberbia, ¿no? Tal vez le dice, dígnate, se digno de decirme cuándo quieres que haga esto, que pare la plaga. Y él dijo, mañana. Y Moisés le dijo, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Elohim nuestro, que no hay como el Creador nuestro Elohim, que no hay otro Dios. Y tenía ese fin, ¿no? De que el faraón reconociera. Pero vamos a ver cómo al final, bueno, en el verso 15 dice de esta misma plaga que faraón, una vez que se quitó la plaga, que ya no había más ranas, pues endureció su corazón, no los escuchó como el Creador lo había dicho y como era propio de su mismo orgullo de faraón. Y aquí esta palabra, o vemos cómo se menciona que se va a mencionar constantemente que faraón no escucha, no presta atención. Y esto de escuchar viene del hebreo 80-88 y es la palabra hebrea Shema,
que no solo significa escuchar, sino que ejecutara, ¿no? Que llevara a la acción lo que escucha. Y aquí sí vemos como en este caso Faraón, pues sí, estaba escuchando, pero no estaba escuchando porque al final no reconocía, no cumplía su palabra de dejar ir al pueblo de Israel y por ello venían en consecuencia más plagas. Pero en esta plaga de las ranas, la deidad bueno, aparte de que las ranas eran animales sagrados, eh, eran animales sagrados por la personificación de las deidades, en este caso la de la diosa Heket, de modo que normativamente exterminarlas estaba prohibido. Y vemos como ellos al crecer las ranas, al ser muchas ranas, pues se morían, incluso ahí dice que hedía todo muy feo y evidentemente ellos se vieron obligados a quebrantar sus leyes religiosas para limpiar Egipto de todas estas muertes de animales que ellos consideraban sagrados. Siguiendo con la otra plaga, es de los piojos. Dice del verso 16 al 19, donde se narra esta plaga. Otra vez le dice, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos en todo el país de Egipto. Aquí nos parece algo milagroso, algo sorprendente, que el polvo pasara a ser piojos y dice que esto fue así en los hombres, no solo en los hombres, en los humanos, sino también en los animales, en las bestias. Y esto fue así por todo el país de Egipto. Aquí también se mencionan estos hechiceros, dice los hechiceros hicieron también lo mismo, pero eh, no pudieron quitar las plagas. Ellos esta vez trataron de hacer lo mismo, pero ni siquiera pudieron hacerlo. Y por ello es que vemos que le aconsejan o le dicen a Faraón lo siguiente en el 19, dedo de Elohim es este, dedo del poderoso, esa es la palabra Dios que viene del hebreo 430. Y esta es una característica. Ellos estaban reconociendo que algo fuerte estaba ocasionando todo esto, que era algo muy poderoso. Y dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Creador lo había dicho. Podemos corroborar esto de que no los escuchó o esto de que escuchar es más que escuchar, que implica las acciones, el obedecer. En Deuteronomio 4, cuando el Creador habla a su pueblo y le dice, oye, los estatutos y decretos que yo enseño para que los ejecutéis. Aquí es donde vemos que no solo es oír, sino que la prueba de que estás oyendo es llevarlo a la acción, obedecer. No solo como dicen coloquialmente que entre por un oído y salga, sino que lo ejecutes. Aquí vemos la misma dureza en Faraón, lo cual dio lugar a otra plaga más, y es la plaga de las moscas, narrada de los versos 20 al 32 del capítulo 8. Dice otra vez este mismo eh, propósito, ¿no? Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre todas tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y esta sería la otra plaga. A partir del verso 22 se ve esta diferencia que haría, dice, todo esto va a ser para ti, para tu pueblo, las tierras donde tú vivas, pero el territorio de Gosén, ahí se menciona, que era donde habitaban los hijos de Israel, ese no será eh, afectado por las plagas. Y dice, vinieron toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. Y nuevamente esta plaga los logró afectar porque dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas. Estas moscas no eran cualquier tipo de moscas, incluso algunas versiones refieren tábanos,
Y vemos como no solo se menciona que vinieron moscas, sino que vinieron muchos tipos de moscas diferentes, y estas y otros insectos semejantes se caracterizan por causar mordidas en animales y personas, que además pueden causar graves enfermedades. Vemos los daños que estas plagas traerían a Egipto. Y en este caso, la deidad afectada, o a la que demostró su poder el creador, fue al dios Kepri, uno de los dioses más antiguos de Egipto, que se asoció con el escarabajo de estiércol, representando así uno de sus dioses de estos insectos. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo el faraón reacciona ante esta plaga. Dice de los versos 25, dice: ofreced sacrificio a vuestro Elohim en la tierra, eh, refiriéndose a que ellos lo hicieran, que ellos sirvieran ahí en Egipto. Pero vamos a ver cómo Moisés dice que eso no era posible, que no se podía servir al Creador estando en Egipto, ¿no? De la misma manera podemos entender que no podemos servir al Creador estando en el mundo, eh, o en esclavitud. Y dice así Moisés: esto es abominación de los egipcios, el hacer sacrificios al Creador, porque para ellos se usaban animales como eh, corderos, ovejas, para cubrir el pecado, era lo que se ofrecía en sacrificio. Y todos estos animales en Egipto, esto sería abominable porque eran considerados sagrados, y iría en contra de sus mismas creencias porque veneraban a estos animales. Y en este caso, la personificación de estos animales era el dios Nun, uno de los dioses del antiguo Egipto, que se representaba como un hombre con cabeza de carnero. Por ello vemos como Moisés piensa en que todo esto sería abominación y que los apedrearían. Y dice Faraón entonces: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Creador vuestro Elohim en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, y oren por mí, para que se quitaran todas estas plagas. Y una vez que se quitan todas estas plagas, sin que quedara una, dice ahí, vemos como el corazón de Faraón vuelve a endurecerse y no los deja ir. Aquí vemos una figura muy interesante en Faraón, ver cómo finalmente dice: está bien, los dejo ir, pero con condiciones de que lo hicieran en ese mismo lugar, de que no se fueran muy lejos. En sí no los quería dejar ir y no los dejó ir. Y es la misma resistencia, ¿no?, que vemos en el mundo y su sistema, como el enemigo no quiere que vayamos, como no quiere dejarnos servir al Creador, como nos quiere retener, ¿no? Y de cierta manera es así. Por último, se menciona la plaga del ganado. Esta es la número 5, la plaga número 5, que tenía, bueno, vemos cómo Moisés se acerca otra vez a Faraón con el mismo propósito: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el verso 4 dice, eh, bueno, dice que, bueno, en sí en esta parte se menciona cómo mueren todos los animales, en sí el ganado de Egipto, pero no fue así con el pueblo de Israel. Nuevamente se hizo distinción. Ahí se menciona cómo eh, de los hijos de Israel su ganado no murió ninguno. Y este mismo hecho como que le causó a Faraón el endurecimiento. Dice que se endureció su corazón de nuevo y no dejó ir al pueblo. Y en este caso la plaga del ganado fue afectada a Thor, diosa a quien se representaba como una vaca con disco solar y que se asocia a la renovación y la fertilidad. Bueno, en esta primera parte es todo lo que veremos hasta aquí. Hasta aquí nos quedamos con las plagas.
Y antes de terminar, siempre el humano ha querido buscar respuestas lógicas a cómo fue que o el por qué se dieron todas estas plagas. Y una de las cosas que se dicen es que plantean todas estas plagas como si una fuera consecuencia de la otra, como si una desencadenara la otra, y lo vemos así. La de la plaga del Nilo de sangre lo asocian con un fenómeno de contaminación por un exceso de algas rojas que habrían liberado toxinas, comprometiendo la potabilidad del agua, envenenándola de cierta forma y tornándola rojiza, como si fuera sangre. Pero, pues bueno, siguiendo, se dice que esto pudo producir que como consecuencia de ese enrojecimiento del Nilo, de que las aguas no fueran aptas, se diera la siguiente plaga, ¿no? Las ranas, este fenómeno llamado lluvia de ranas, tras tormentas o fenómenos que alteran las condiciones del hábitat acuático, donde las ranas se dice que salen masivamente y se dispersan en busca de alimentos. También se dice que la plaga de los insectos en sí, estos piojos y estas moscas, vinieron en consecuencia de plagas anteriores, porque son atraídos estos insectos cuando no hay buenas condiciones higiénicas. Y también la plaga del ganado, ellos dicen que se trataba de una peste bovina y que dicha enfermedad sobre el ganado es causada por una bacteria llamada Yersinia pestis, transmitida por los insectos como las moscas. Aquí vemos cómo ellos tratan de unir una plaga con otra, como si fuera algo natural o que sí pasa científicamente. Pero en realidad vemos que todo esto pasa más allá de la lógica del ser humano, de la explicación científica que se nos da. Esto vemos cómo se trataba de milagros del poder del Creador manifestándose en cada una de estas plagas. Y pues bueno, estas plagas donde Faraón se endurecía, no reconocía al Creador, no escuchaba, y dando lugar a más plagas que se analizarán posteriormente en la segunda parte de este tema, un juicio para el mundo y para quien permanece en esclavitud. Es lo que vimos, o parte de lo que podemos ver, como que contextos muy similares, a pesar de que eso fue en su tiempo y para Egipto, juicios y los egipcios. eh, estas plagas no se quedan ahí, sino que de ellas también aprendemos y nos preparamos también para las plagas los juicios que se esperan para este mundo. Esto nos exhorta a no permanecer en esa esclavitud que puede ser muy sutil, y esa esclavitud que no es física, porque actualmente no somos esclavos, somos libres, pero podemos seguir estando en esa condición, en este mundo que nos quiere retener, y que pues aquí vemos cómo se nos dice, ¿no? Cómo debemos ser libres de todo eso para servir al Creador. Y todo este proceso es muy interesante. Es un proceso, pues, por el cual el Creador liberaría a Israel, y un proceso necesario, ¿no? Tanto en sus tiempos como ahora, un proceso necesario en nuestras vidas para salir de Egipto. Y bueno, con eso termino. Gracias por ver este video. Si les gustó pueden darle like, compartirlo o comentar. Y shalom.